Queridos hermanos, nuevamente estamos aquí aprendiendo del Señor. Creo que es el mejor tiempo que podemos invertir. No hay mayor gozo que que uno pueda siempre recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para nosotros, porque no hay una fuente de mayor bendición que el Señor. Así que quiero que oremos y que comencemos este tiempo de estudio en su presencia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, olvídate de todo lo que tienes pendiente para enfocarnos en su bendición. Amén. Amado Dios, tú eres un Dios perfecto, un Dios santo. Eres completamente distinto, diferente, Señor, a lo que podemos encontrar en este mundo. Así que hoy queremos, Señor, invocar tu santa presencia y que podamos entrar a tu lugar santísimo si tú así nos lo permites, Señor. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Que podamos aprender más de ti, Señor. Porque tu palabra dice, el que quiera sabiduría pídala y yo se la daré en abundancia, Señor. Y queremos abundar, Señor, en ti porque tú eres sabio, porque tú eres bondadoso, bueno y anhelas lo mejor para nosotros, Señor. Y lo mejor para nuestras vidas eres tú, Señor. Así que hoy oramos para que nos ayudes, Señor, y nos permitas aprender, Dios, en este tiempo de discipulado. Bendice a mis amados hermanos, abre su mente, su corazón, su entendimiento. Quita toda preocupación y todo lo que les impida, Señor, estar atentos a lo que tú tienes para decirnos, Señor, en este hermoso día. Te amamos, Dios, disfrutamos de tus enseñanzas y confiamos, Padre, en que así será. Esta oración la hemos hecho en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria y honra tuya. Amén y amén. Bueno, ¿qué veíamos la clase pasada? La clase pasada veíamos acerca del amor de Dios y cómo nosotros podemos también mostrar y reflejar a otros ese amor. Y una de las maneras de hacerlo es sirviéndole. Una de las formas de demostrar también nuestro amor a Dios es procurar encontrar la voluntad o lo que Dios anhela para nosotros. Y es por eso que vamos a comenzar entonces en este tiempo de estudio lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Así que quiero que te ubiques en la página 30, punto 16, en números romanos. ¿Qué es ser siervo de Dios? ¿Qué es ser siervo de Dios? ¿Cómo podemos servirle con excelencia? ¿Cómo podemos cumplir lo que Él desea que nosotros hagamos para su obra, para su iglesia? Así que leamos nuestro material de estudio. Dice, como hemos estudiado, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa. Fue por medio de esta obra que Él nos ha dado su amor, su paz y sobre todo la vida eterna. Es obvio entender que nuestra deuda con Dios jamás podrá ser cancelada. Nunca podremos pagar todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nunca tendremos palabras suficientes para darle gracias. Aunque nunca podemos pagarle, hay algo que sí podemos hacer por Él. ¿Qué es? Leámoslo: servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Como siempre, el ejemplo máximo del amor es Jesucristo. Y Él en el libro de Marcos dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino que he venido para servir y para dar mi vida por muchos. Así que quiero que leas en pantalla esta frase. Dice, Cristo se autodenominó siervo. Por lo tanto, ese es el mayor título que debemos ostentar en nuestra vida. Es decir, Cristo se autodenominaba como una persona que había venido para servir a su Padre, para honrarlo y para serle obediente. La pregunta es, si Cristo es Dios, que por supuesto lo es, entonces no podemos ser superiores a Él, que nadie es superior a Dios. Y si no podemos ser superiores a Cristo por obvias razones, entonces tampoco podemos ostentar un cargo superior al que Él mismo dijo que ejercía. ¿Cuál es ese
alto rango, alto cargo que Cristo decía ser siervo. Él se hizo obediente al Padre, a su Padre Celestial, hasta la muerte. Le sirvió como un esclavo obediente. Y esta figura de esclavos para nosotros resulta ser un poco incómoda, ¿no? Nadie quiere ser esclavo de otro. Pero resulta que en tiempos, cuando se escribió esto, en tiempos de Jesucristo, digamos, el ser esclavo era algo muy común, era algo que no era mal visto, porque el esclavo de alguna forma aseguraba techo, aseguraba comida, y era una forma muy paternal de apoyar y de ayudar a otros. De hecho, cuando alguien no tenía buenos recursos, cuando alguien estaba aguantando hambre literalmente, buscaba, anhelaba poder tener un amo, anhelaba ser siervo de otro. Así que el concepto de esclavitud y de servidumbre en tiempos bíblicos es muy diferente al que nosotros entendemos y conocemos hoy. Algunos amos eran tan buenos con sus esclavos y con sus siervos que cuando llegaba el tiempo de darles la libertad, los esclavos no querían irse. Los esclavos querían continuar en la casa del amo y expresaban esa gratitud y ese amor hacia su amo al punto de querer quedarse en ese lugar así no les pagaran o así les dieran la libertad. ¿Y cómo lo hacían? Dice la palabra de Dios que perforaban sus oídos con lesna. Lesna era una especie de herramienta que usaban para abrirle los huecos en los lóbulos de las orejas a los esclavos cuando querían voluntariamente quedarse. Así que esta figura es muy bonita, muy representativa en la palabra de Dios y nos ayuda a entender un poco lo que nosotros como siervos de Dios podemos hacer. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y hay una pregunta en nuestra cartilla, página 30, dice, pero ¿cómo podremos llegar a ser siervos de Cristo? ¿Cómo podremos llegar a hacerlo? Leamos entonces A, un siervo es aquel que obedece a su amo y no a sí mismo. Un buen esclavo, un siervo fiel, era el que no buscaba su propia voluntad sino la de su amo. El que su amo progresara, el que su amo fuera bien visto delante de la sociedad. Cuando tenían que servir frente a otras personas, lo hacían de la mejor manera para que su amo fuese exaltado. Así que cuando nosotros hablamos ser siervos de Dios, cuando nosotros deseamos aportar a Dios, a la obra que Él está haciendo, en ese momento debemos conocerlo primeramente, saber qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él quiere, para poder de alguna forma ser efectivos en nuestro propósito de agradarle y de exaltar su nombre. Entonces, un siervo es aquel que obedece a su amo y no a sí mismo. B, un siervo es aquel que ocupa la mayoría de su tiempo sirviendo a su amo. Y no solamente su tiempo, sino todos sus recursos para servir a su amo. C, un siervo es aquel que se ha destronado a sí mismo y ha entronado a Jesús en su corazón y le ha hecho Señor de su vida. Es alguien que no hay alguien más importante que su amo. Ese es un buen siervo. Todo el tiempo libre lo dedica enteramente a buscar cómo lo puede beneficiar. Y D, un siervo es aquel que vive como Jesús vivió, obedeciendo siempre a su Padre hasta el fin. Y continúa la lectura diciendo, nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos, es decir, que demos mucho fruto. Pero para que esto ocurra necesitamos darnos cuenta de que no somos nada por nosotros mismos. Jesucristo se despojó a sí mismo para que el poder de Dios fuera completo en él. Juan 3:34.
Leamos. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Quién fue el que Dios envió? Pues a su Hijo. Pues Dios pues Dios no da el Espíritu por medida. Hay una completa dependencia. Y nuestro texto dice, Dios quiere darnos su Santo Espíritu sin medida, pero para que esto sea posible necesitamos despojarnos a nosotros mismos. O sea, dejar salir de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia, todo aquello que haga sentirnos seguros de nosotros mismos. Debemos permitir el quebrantamiento de nuestras vidas, destruir nuestro yo carnal. Solo así podremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Filipenses 2, 5 al 11, este texto es muy importante en la palabra de Dios, sin restarle importancia a toda la Biblia, ¿no? Obviamente. Pero hay textos que nos revelan mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leerlo. Esto en teología se llama el texto kenótico, es la kenosis. Kenosis significa hacerse nada, hacerse menos. Eso fue lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, había algo completamente imposible en la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad o quiénes hacen parte de la Trinidad? La Trinidad la componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes y cada una tiene un rol específico dentro de la divinidad o dentro de la deidad. Y esas tres personas son un solo Dios. Son conceptos que para nuestra mente son difíciles de entender, pero están en la Biblia y debemos creerlos porque así está escrito. Entonces, ninguno de ellos es superior o inferior al otro. Todos comparten y todos poseen los mismos atributos divinos. Tanto el Hijo es omnipotente como el Padre. Tanto el Espíritu Santo es omnisciente como lo es también el Hijo. El Padre es lleno de gracia y misericordia, al igual que su Hijo y que el Espíritu Santo. Todos tienen los mismos atributos que los hacen ser Dios. Pero ninguno podía sujetarse al otro porque sencillamente se dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo adquirió una nueva naturaleza, una naturaleza humana, dejó su trono celestial y en esa condición, con esa nueva naturaleza, podía sujetarse, podía obedecer y podía hacerse siervo del Padre Celestial. Y esto es lo que nos dice Filipenses 2, 5 al 11, que Él dejó su trono, dejó su comodidad, dejó sus lujos, su riqueza, dejó su corte celestial, miles de millones de ángeles creados por Dios que lo adoraban día y noche. Él se levantó de su mesa, de su trono, y vino para servir a su Padre en la condición de hombre. Así que nuevamente Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Y hay un salmo que no recuerdo en este momento cuál es. Dice, has abierto mis oídos, de alguna forma me he convertido en un esclavo voluntario. Recuerdan que les conté que el esclavo, cuando quería quedarse con su amo, se perforaba sus oídos para mostrar su lealtad y su interés por seguir viviendo con él eternamente, porque era un amo completamente benevolente, bueno, digno.
Y por eso Jesucristo también de la misma manera refleja esa costumbre que había en tiempos bíblicos para mostrar su amor incondicional a su Padre y su obediencia y la búsqueda de su perfecta santidad. Ese texto del que les hablé está en Deuteronomio 15:17, que habla acerca de la forma en que la lesna era usada para perforar los oídos. Entonces, mis amados hermanos, de alguna forma, como lo entendimos, Jesucristo es el ejemplo máximo del servicio. Mira, salmo que les contaba, y lo acabé de encontrar, está en Salmos 46. Salmos 46. No está en la cartilla, pero quiero que lo busquemos y lo leamos. Mira, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y luego continúa el texto bíblico diciendo, ahí en Salmo 46 dice: holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjate lo que dice el Salmo, dice: el hacer tu voluntad, es decir, el hacerme esclavo, el hacer todo lo que tú quieras, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo que habla de Jesucristo. Entonces viene la pregunta: ¿tú crees que eres un siervo de Dios? ¿Sí o no? Esa pregunta solamente te la puedes contestar tú. Y la cartilla nos ayuda a ubicarnos, a ver si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la oración de Adán? La oración de Adán es: Padre o Señor mío, que se haga mi voluntad y no la tuya. Que cayó en pecado, quiso hacer lo que él hizo, desobedeciendo a Dios. Pero ¿cuál fue la oración de Jesucristo? Jesucristo es considerado el segundo Adán. ¿Y cuál fue su oración? La oración de Cristo en Getsemaní fue: Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate el contraste. Adán dijo que se haga mi voluntad y no la tuya. Cristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Así que ese es también el propósito de nuestra vida: buscar la voluntad de Dios y hacerla. Leamos entonces, para que podamos contestar esa pregunta: ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Y comenzamos leyendo Mateo 6:33. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, acuérdate. Búscalo ahí rápidamente y lo leemos juntos. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vamos a leer nuestra frase. Dice: ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Cuando, ahí hay una rayita para que tú completes tu cartilla. ¿Cuándo qué? Lee el texto bíblico. Cuando busque, muy bien, primeramente ahí que colocarías el reino de Dios y muy bien, su justicia. O sea, cuando practique todo aquello que agrada a Dios. Tienes las respuestas en pantalla para que vayas llenando tu cartilla. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios vino a establecer? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo cuando se puso las sandalias y caminó por esos senderos polvorientos de Palestina? ¿Qué era lo que él quería? Establecer un reino, una nueva forma de gobierno, un rey soberano, justo y perfecto. ¿Por quién vas a votar en este tiempo? Siempre votamos buscando que los gobernantes lo hagan de la mejor forma, ¿no? Porque viene tiempo de elecciones. Deseamos que Dios coloque una persona que realmente ejerza ese cargo con excelencia.
El problema es que los resultados siempre van a ser distintos a lo que nosotros esperamos, porque el pecado en el hombre ha hecho estragos y jamás, nunca podremos tener un gobierno estable, bueno y como Dios quiere que sea. Jamás. Ningún hombre podrá gobernar con excelencia. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Nuestro Señor Jesucristo. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, como lo leímos en Filipenses 2, 5 al 11. ¿Cuál es ese nombre que se le dio a Él? El nombre de Señor. A veces nos confundimos y decimos el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. No, el nombre que se le dio a Cristo es el de Señor. Es decir, Cristo hizo evidente que Él es Dios. El nombre Señor en el Antiguo Testamento únicamente se le podía otorgar a Dios. Y cuando el Padre dice de su Hijo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, es que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y por lo tanto, también es Dios. Entonces, el punto aquí es que Dios vino a establecer un reino. Y si tú amas a Dios, amarás lo que Él ama. Buscarás lo que Él busca. Tratarás de establecer lo que Él vino a establecer. ¿Y qué fue? Un reino. Así que cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú te empeñas en aportar a su obra, en ese momento cambiarán las cosas. B. Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Aquí es cuando la madre de los hijos de Zebedeo, ¿saben quién eran los hijos de Zebedeo? Pues Jacobo y Juan, dos de los discípulos del Señor que más adelante vinieron a convertirse en sus apóstoles. La mamá, que los amaba mucho, fue y le jaló el vestido a Jesús y le dijo: oye, yo quiero que mis hijos se sienten a tu derecha cuando establezcas tu reino. Es decir, la mamá de Juan y de Santiago quería que los hijos aparecieran en la foto, aparecieran gobernando en primera línea con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? Pues eso no es mío darlo, eso solamente está en la soberana potestad del Padre Celestial. Entonces mira, entendiendo esto, vamos a leer estos versículos. Dice: mas entre vosotros, fíjate lo que le contesta, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que Dios les estaba contestando es que ustedes no busquen ser los primeros. Si ustedes realmente quieren ser reconocidos y que obtengan una posición superior, el único camino es que sean siervos, que se humillen y que busquen a Dios de corazón para que Él les muestre su santa voluntad y podamos juntos hacerla. Entonces leamos nuestra frase, nuestra cartilla, y sería: cuando aprenda a, ahí que colocarías tú, lee el texto, cuando aprenda a servir, muy bien, a mis hermanos y no a ser servido. Muy bien. Vamos entonces al punto C, dice Mateo 25, 31 al 40. Aquí hay algo muy importante en estos capítulos de la Biblia, Mateo 24 y Mateo 25, porque allí nos habla acerca de los últimos tiempos, de las señales antes del fin, de lo que va a ocurrir a futuro cuando Jesucristo venga. Y versículos 31 al 40 dicen esto, mira, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recuerda que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y si tú te machucas el dedo cerrando la puerta del carro, automáticamente, ¿qué pasa? Te duele todo tu cuerpo, ¿no? Tú sufres, no solamente sufre tu dedo, todo tu cuerpo sufre. Sientes dolor, te sobas, haces cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hacemos parte de un cuerpo. Así que cuando alguien le hace daño a un hijo de Dios, es como si le estuvieran haciendo daño a Jesucristo mismo. Eso lo experimentó el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco a maltratar a los cristianos, a apresarlos e incluso a matarlos. Tiene un encuentro con Jesucristo y él no escucha una voz, un destello de luz, una voz, y no tenía ni idea con quién se estaba encontrando, y le pregunta, ¿no? Y responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, que persiguiendo a Cristo se estaba haciendo daño a él mismo. Pero fíjate que él estaba persiguiendo a cristianos. Así que Cristo le dice: cuando tú persigues a mis hijos, a mis redimidos, a las personas por las que yo di la vida, me estás persiguiendo a mí mismo. Y de la misma forma, cuando tú haces bien a los hijos de Dios, estás haciendo bien a Cristo. Y recuerda, este pasaje hace parte del contexto de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, escúchame, por favor, presta atención. Cuando Cristo venga, para nosotros será el momento más glorioso de toda nuestra vida. Pero para los que no lo conocen, será el momento más aterrador, porque vendrá a destruir a sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que lo han rechazado y los que no han querido arrepentirse de sus pecados y venir a sus pies. El punto es que van a ser tiempos terribles. A las personas las van a meter a la cárcel. Y los que vayan a visitarlos a la cárcel los van a meter también en la cárcel, porque sabrán que son sus amigos. Así que muchos arriesgarán su vida en los tiempos de la gran tribulación al visitar a esas personas que están presas. Pero no les importará arriesgar su vida, porque saben que si mueren irán al cielo. Pero aún así lo hacen. Y esos son los que de ellos se dirá que son genuinos creyentes, que realmente han nacido de nuevo. Y a esas personas, a las que en el futuro arriesgarán su propia vida con tal de ayudar al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, a esos son los que el Señor les está diciendo: tuviste hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, estuve en la cárcel y me visitasteis. Porque realmente serán hijos de Dios. Pero la pregunta es: ¿lo estaban haciendo a otras personas? Sí, claro que sí. Pero esas personas hacen parte del cuerpo de Cristo. Así que se lo estaban haciendo a Cristo mismo. Y ese es el punto que Mateo escribe aquí en esta porción de su palabra. El punto aquí, o el corazón de esta enseñanza de Mateo 25 es que, leyendo la frase de nuestra cartilla, cuando aprenda a hacer
el bien a mis hermanos, ahí sería el bien a mis hermanos, como si fuera a Cristo a quien le sirvo, en ese momento sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios. Ser siervo de Dios es lo mejor que puede haber, porque es el mejor amo que existe. Él te paga con bien, te paga con bendiciones, te paga con todo lo que es necesario, lo que tú necesites, te paga con consejo y sobre todo con una vida eterna a su lado. Así que voluntariamente tú querrás perforar tus oídos, tus orejas. Es decir, manifestarás tu interés por estar con Él toda la vida porque no hay otro lugar mejor a donde ir. Cuando Él le preguntó a sus discípulos que si querían podían irse. Y los discípulos, ¿saben qué le contestaron? Le dijo, Señor, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El mejor lugar donde podemos estar es en Cristo. Y debemos convertirnos en siervos, en esclavos voluntariamente. Porque no hay otro lugar mejor. Y no hay tarea más grande y más noble que servirle a nuestro Dios. Leamos entonces Lucas 9:23, de Lucas 9:23. ¿Qué dice? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está hablando Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces vamos a leer nuestra frase. Dice, cuando niegue, sería la primera palabra, cuando niegue a mí mismo, o cuando me niegue a mí mismo, perdón, o sea, a lo que me gusta, cuando, ahí lee el versículo y ¿qué colocarías tú ahí? Cuando tome, muy bien, la cruz cada día, o sea, cuando sufra por amor a Cristo y ahí qué palabra iría, y lo siga, sí, muy bien, sin importar los sufrimientos que vengan a mi vida. ¿La cruz que cargó Cristo era pesada? Claro. Tenía que soportar su peso. La cruz debería ser de madera muy fuerte, muy firme. No eran unos palitos de balso ahí, no. Eran tronco grueso, pesado. Pero Cristo lo hizo. Ahora, si comparamos el peso de la cruz con lo que sufrió cuando Él subió allí, la cruz no es nada. Es decir, Cristo, recuerda, sube a la cruz, recibe la ira del Padre, la justicia de Dios, el ejercicio de todo su poder, destruyendo a todos los rebeldes y todo el pecado de ellos. Y eso multiplícalo por todos los hijos de Dios a los que has redimido hasta el día de hoy. Todo el castigo que ellos merecían lo sufrió Cristo en la cruz. Es algo que excede nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Jamás lo podremos entender. Y si tú comparas eso con la cruz que Cristo cargó, la cruz es nada. Lee el Apocalipsis. La forma en que Dios derrama su ira sobre toda la humanidad. Es como si tú sumaras las bombas atómicas que destruyeron a Hiroshima y Nagasaki. Mataron más o menos 400,000 personas. Multiplica esa bomba atómica por miles de millones. Como para que medio podamos entenderlo. Y eso no es ni siquiera equivalente a toda la ira que Cristo recibió por parte del Padre por toda la humanidad perdida. Él apartó su rostro de su Hijo. Por eso es que cuando tú lees
los evangelios, en el tiempo en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, te darás cuenta que se oscureció 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque para un judío la oscuridad representaba o significaba el abandono de Dios y la manifestación de su ira. ¿Por qué manifestó su ira y por qué castigó de una manera tan poderosa y tan potente a su hijo? Porque estaba derramando toda su ira en contra de los pecadores. Así que cargar la cruz de Cristo, mis amados hermanos, así parezca una tarea difícil, jamás compensará lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir el texto, que debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de agradar a nuestro Dios y en compensar en un 0,000000001% lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces leamos nuestra frase y completemos. ¿Cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Cuando trabaje con alegría. Esa sería la primera palabra, cuando trabaje con alegría. Y lee el versículo ahí que tú colocarías y ayude, muy bien, ayude a los necesitados y recuerde que es más feliz el que da, muy bien, que el que recibe. Vamos a otro punto, F, y hay un versículo que es Gálatas 6:2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que no solo te ocupes de tus problemas, que también pienses en los problemas de los demás. Y si en ti está poderles ayudar y hay alguna forma en que les puedes colaborar, hazlo. Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces leamos la frase F. Cuando aprendamos a, ahí tú qué colocarías, sobrellevar muy bien las cargas los unos de los otros, o sea, sus problemas, sus aflicciones, su dolor. Asimismo, o así como Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El hombre más sabio que ha pisado este planeta Tierra después de Jesucristo fue Salomón. Lo dice la palabra de Dios, le dio una sabiduría que ningún hombre jamás ha poseído aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué dijo Salomón? Que era mejor estar en la casa del luto que en la casa del baile. Que era mejor estar en un lugar donde hay tristeza que en un lugar donde hay alegría. ¿Por qué? Porque en un funeral, cuando están enterrando a alguien, cuando están sufriendo por la pérdida de un ser querido, es cuando tú valoras más la vida, cuando tú entiendes realmente el poder destructor de la muerte y cuando reflexionas acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que cuando tú acompañas a alguien en su dolor, ese día realmente podrás manifestar el amor de Dios y acompañar, o el hecho de acompañar en el dolor a otras personas, eso mostrará que realmente eres un hijo de Dios. G, Efesios 4:2. Con toda humildad, dice el texto, búscalo ahí en tu Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, este ya lo hemos leído, creo. Entonces la frase sería: cuando, o cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios. G, cuando sea que lee el texto, cuando sea humilde, muy bien, y manso. Una persona mansa es una persona noble, una persona que soporta las ofensas y soporte con paciencia a mis
hermano. Un ejemplo de persona mansa en la Biblia era Moisés, ¿no? Siempre murmuraban, siempre hablaban mal de él, siempre lo criticaban, pero finalmente él cumplió la voluntad de Dios, sin importar las ofensas. Filipenses 2:4, leámoslo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Cuando no me preocupe por mi beneficio, sino por el beneficio de los demás. Creo que aquí fallamos todos, ¿no? Siempre buscamos es nuestro propio beneficio. Esto ocurre mucho en los matrimonios, siempre ocurrirá, porque cada uno siempre querrá jalar para su lado. Por eso es que hay que tener mucha paciencia, amar, acompañar y abandonar o despojarte del yo para entronar en tu corazón el tú. Ese es un buen camino hacia la obediencia. Y Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, no hay que buscar el favor de Dios, de los hombres, sino de Dios. No hay que buscar agradar a los hombres, sino hay que agradar ¿a quién? A Dios. Cuando prediques la palabra, no busques que los hombres se sientan bien, o no busques decir algo agradable a sus oídos. No, simplemente encárgate de enseñar la palabra de Dios así los ofenda, que es lo que siempre va a ocurrir. La palabra de Dios siempre ofende, siempre incomoda. Siempre va a haber resistencia por parte de las personas a las que tú les enseñes. Pero debes estar dispuesto a ese rechazo. Porque no importa lo que digan los hombres, lo que importa realmente es lo que opine y lo que diga Dios. Eso es realmente lo que importa. Bueno, mis amados, entonces vamos a otro punto rápidamente. Vamos a 17 en Números Romanos. Y aquí entramos a otro tema muy importante. Estuvimos hablando del amor de Dios, cómo sabré si lo tengo, y luego en cuanto al servicio, debemos convertirnos en esclavos voluntarios del Señor y hacer lo que Él nos pida, agradarle en nuestro servicio. Y ahora entramos a un tema acerca de la tentación. Vamos a leer entonces nuestra cartilla, nos ubicamos en la página 31 y leemos: cuando un hombre o una mujer comprende lo que es ser siervo de Cristo, cuando ha comprendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no le queda más que dedicar su vida a servir a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Es en el momento en que el discípulo de Cristo se consagra a la obra del Señor completamente. Cuando el diablo comienza a utilizar su alma, es en el momento en el que el discípulo de Cristo se consagra a la obra del Señor, cuando el diablo comienza a utilizar su arma más antigua. ¿Cuál es? La tentación. Ahora, ¿por qué el diablo está tan interesado en que nosotros caigamos ante la tentación? Porque cuando caemos es que Dios nos castiga. Es que Dios se desagrada de nuestro actuar. Y eso, mis amados hermanos, es lo que busca Satanás. Entonces, una de sus mejores armas es la tentación. Vamos a leer, dice: la tentación es el arma más antigua utilizada por el diablo para separar al hombre de Dios y no dejarlo funcionar como siervo de Cristo. Fue por medio de la tentación que el diablo logró engañar a Adán y Eva. Logró hacer que ella comiera del fruto prohibido y logró con esto separar al hombre de Dios, al ser lanzado fuera del huerto del Edén por su pecado. Así que tan pronto Dios creó al hombre, a Adán, luego creó a Eva de una de sus costillas para que fuera su compañera, en ese mismo momento Satanás comenzó a
tentarlos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Satanás? ¿Por qué quería que el hombre desobedeciera a Dios? Porque Dios había sido muy claro, Dios había sido muy concreto, les había anunciado que si lo desobedecían, ellos ciertamente morirían. Es como cuando tú le dices a tu hijo pequeñito, tómate la sopa y te puedes comer esta chocolatina. El niño no se toma la sopa, entonces ya sabe lo que le espera, pues que no va a poder disfrutar de esa gran bendición que es una chocolatina. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios había sido claro. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Ahora, ¿cuál era la intención de Satanás al engañarlos? Pues que cayeran. Y después de que ellos cayeran, ¿qué iba a pasar? Pues que Dios los iba a destruir. La muerte iba a entrar y una vez el hombre y la mujer murieran, entonces Satanás se iba a quedar con todo. Con este reino que Dios había creado para que el hombre se enseñorease sobre él. Pero Dios tenía un as bajo la manga. Y es que Dios hizo al hombre de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu muere, el alma también es separada de Dios, pero la parte física se conservó con vida y eso no lo esperaba Satanás. Es decir, el hombre murió ese día tan pronto comió del fruto prohibido, claro. Pero su cuerpo permaneció con vida. Y al permanecer el cuerpo con vida, le dio la oportunidad al hombre durante muchos años para que se arrepintiera. Los primeros hombres tuvieron algunos 900 años para arrepentirse. Otros tuvieron 930, otros como Matusalén 969, si no estoy mal, años. Hoy sucede lo mismo. Tú naces y tienes cierta cantidad de años por pura misericordia de Dios para que te arrepientas. A algunos les ha dado de vida 20 años, a otros 40, a otros 50, a otros viven hasta los 70, 80, 90, incluso algunos llegan a los 100 y un poco más. Y todo ese tiempo es por pura misericordia para que tú te arrepientas, llegues a los pies de Cristo y no mueras para siempre. El punto es que el arma que usó Satanás para que cayeran, ¿cuál fue? La tentación. ¿Cuál era la tentación? Que ellos serían como Dios o conocerían de la forma en que Dios conoce y que iban a llegar a ser de alguna forma igual a Él, lo cual es completamente imposible y es la peor mentira que puede existir. Entonces vamos a leer nuestro material. Dice: no contento el diablo con el daño hecho a la humanidad, trató por todos los medios de hacer caer en tentación a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura dice en Lucas 4, 1 al 13 que durante los 40 días en que Jesús ayunó, era tentado por el diablo, tratando por todos los medios de que el Hijo de Dios quedara bajo su servicio. Ahora, las condiciones eran diferentes, ¿no? Fíjate, Adán fue tentado con el estómago lleno. Cristo no, Cristo fue tentado después de que no había comido durante 40 días y 40 noches. Adán fue tentado en el paraíso. Jesucristo fue tentado en el desierto. Adán no estaba solo, estaba en compañía de Eva, su esposa. Cristo estaba completamente solo. Fíjate ese contraste, es decir, la tentación de Cristo fue mucho más intensa y mucho más difícil de superar. Pero aún así jamás cedió a la tentación. Permaneció firme y fue el segundo Adán y el que realmente cumplió la voluntad de Dios. Leamos entonces Lucas 4, 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, el hombre se la entregó a Satanás. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, hay una frase en nuestra cartilla que dice: y eso precisamente es lo que sucede cuando alguien cede a la tentación. Queda bajo el dedo acusador del diablo y obviamente bajo su dominio. Entonces vamos a leer, y se lee las siguientes escrituras y completa. A. Primera de Corintios 7:5. Primera de Corintios 7:5. Este pasaje habla de los matrimonios, ¿no? Y cuando tú te casas, debes complacer a tu esposa o a tu esposo en el área sexual. Si no lo haces, probablemente tu esposo o tu esposa salgan a buscar por otros lados lo que no encuentran en casa. Y ese es el contexto en el que Pablo escribe esto. Entonces vamos a leerlo. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, no rehúses hacer el acto sexual con tu esposo o con tu esposa. Complácelo, y si han de dejar de hacerlo por un tiempo, pues que sea para concentrarse en la oración. Y vuélvanse a juntar. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, si el hombre no encuentra placer o deleite con su esposa en su hogar, pues el diablo probablemente va a querer tentarlo para que salga a buscarlo en otro lado. Así que hay que evitar ese tipo de tentaciones porque probablemente podemos caer. Entonces, la conclusión aquí es que quien tienta es, según el texto que acabamos de leer, pues Satanás. Vamos a leer entonces la frase y a completarla. La Biblia enseña que el tentador es, léelo ahí y piensa que iría ahí para completar la frase. Entonces sería, muy bien, Satanás, exacto. Satanás es el tentador. Sigamos entonces. B, Santiago 1:13. Dice: la Biblia enseña que Dios no puede que. Leamos entonces el texto y dice, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios puede ser tentado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, leamos nuestra frase. Dice: la Biblia enseña que Dios no puede, ¿qué? Según el versículo ahí, ¿tú qué colocarías? Piénsalo y completemos.
no puede ser tentado. Muy bien. Entonces, completéis la cartilla. Y continuemos. C. No puede ser tentado ni él tienta a nadie. C. Primera de Juan 2:16. Vamos a leer y terminamos con esta porción. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces fíjate cómo utiliza Dios tres medios, tres herramientas para hacer caer al hombre. Y la primera de ellas es lee el texto, los deseos de la carne. Muy bien. Y hay otros versículos ahí, Génesis 39, 7 al 12, donde nos habla de la historia de un hombre llamado José. Esta historia es muy interesante para que la leas en la Biblia, porque es un hombre que fue rechazado por sus hermanos, no lo querían, y fue vendido como esclavo, pasó tiempos muy amargos, pero finalmente fue a dar a la casa de un hombre llamado Potifar, que lo compró como esclavo, se llamaba José. Y este hombre era muy servicial, era muy excelente en su trabajo, así que este hombre Potifar tuvo mucha confianza y obviamente lo dejaba con su esposa mucho tiempo solo, con la esposa de Potifar. José era recto, nunca quiso pecar en contra de Dios. Pero esta mujer sí quería acostarse con él, es lo que narra el texto bíblico. Y al punto que quiso obligarlo a que tuvieran relaciones sexuales. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo José? Pues por no pecar en contra de Dios sale corriendo, y eso es lo que muchas veces también debemos hacer nosotros, apartarnos de la tentación que nos puede hacer pecar en contra de Dios. Entonces vamos a leerlo. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Son los deseos de la carne, lo que Satanás usa. ¿Qué otra cosa usa Satanás? Segundo, los deseos de los ojos. Génesis 3:6, que ya lo conocemos, recuerda. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva? Le mostró la belleza del árbol y del fruto que éste tenía, ¿no? Por medio de sus ojos ella codició y pues terminó cayendo y siendo expulsada de el Edén, del paraíso. Y hay otro pasaje ahí, Josué 7:20 al 21, que dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dios les había prohibido coger absolutamente nada de lo que hubiesen obtenido fruto de la conquista. Les dijo: no cojan nada. Y este hombre codició y tomó y había pecado en contra de Dios. Y por último, mis amados hermanos, y terminamos ahí, la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo, el que te reconozcan, el que te vean más importante que los otros.
Eso Satanás lo usa para hacerte caer. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que Satanás usa para hacernos caer. Y hay un texto que también está en Génesis 3:5 y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mis amados, este tema de la tentación apenas va por la mitad, lo terminamos nuestra próxima clase y recuerden ir estudiando para el examen, ¿no? Porque la próxima semana hay una sola hora. Terminamos entonces por hoy. Quiero que oremos y que ustedes puedan seguir siendo edificados y como siempre estaré gustoso de poder seguir sirviéndole al Señor, enseñándoles su santa palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por estas profundas y grandes enseñanzas, Señor. Mi oración es que tu Espíritu Santo sea usando estas clases para que muchos puedan conocerte y amarte, respetarte y que nazca en el corazón de ellos servirte con mucho amor. Te amamos, Dios del cielo, descansamos en ti y colocamos nuestra próxima clase en tu presencia para que vayas abonando nuestros corazones, que es el terreno fértil donde tú sembrarás la semilla que brotará y dará fruto algún día, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y nos veremos en una próxima hora de estudio bíblico.